Ya, chicas. Hoy día vamos a trabajar en función de, me parece que la semana pasada vimos algo de algunos elementos o algunos tests que nos sirven para evaluar DAM. O yo les hablé así como a grandes rasgos de la prueba de precálculo, que es uno de los instrumentos que más se utiliza para poder detectar dificultades en el aprendizaje matemático, pero que tiene que ver más que nada con no como indicadores que nos permiten ver cómo va a rendir el estudiante en la enseñanza de la educación matemática. Eso lo vimos, ¿cierto? ¿Qué vimos, María Eugenia, en el último día? Concepto de discalculia, ¿Ya? acalculia, ¿Qué más? repasamos las nociones, algunas nociones, ¿Ya? y es el instrumento el que dijo usted. El de precálculo. Sí, Pame, ¿qué más tiene anotado usted? Lo mismo que la María Eugenia. ¿Nada más? No me acuerdo qué fue lo No último que hablamos vi. de la prueba, no. Y de la prueba de precálculo sí hablamos. no me acuerdo. No Que me yo acuerdo. les hice mención a que con Sí, esa profe. nosotros podríamos, ¿cierto, Vane? Que Sí, se vimos habló que de esto. cómo podía rendir los estudiantes en primero y segundo básico. O sea, Era esa, de primero, sí, primero y segundo básico, dice. claro. Y también habló del método Polya. Ah, entonces trabajamos resolución de problemas matemáticos. Eso vimos, ¿cierto? A grandes Eso era rasgos. que mientras mayor va aprendiendo, mayor dificultad se le tiene que ir poniendo al niño, todo eso hablamos. Ya, muchas gracias. En cuanto a la estrategia Polya, Vane, ¿qué vimos? El método Polya, bueno, él trata como que de quedar, lo que es quedar es restar, lo que yo escribí, ¿Ya? y también hace la comprobación y una metacognición. Ya, ¿se acuerdan que vimos que en este caso de esta estrategia, la comprobación es una metacognición por sí solo porque le permite al estudiante, por un lado, determinar si el procedimiento que realizó está bien o está mal, y devolver si poder determinar en qué parte del procedimiento fue donde se equivocó, ¿se acuerdan? Pero aparte de esto de la comprobación y estos elementos de determinar cuál es la operación, vimos también que esta estrategia tiene pasos, así como determinar cuál es la pregunta. ¿Qué otra cosa podíamos hacer, Roxana, con esta estrategia? Tiene el micrófono apagado, Roxana. Ahora sí. Ya. Me acuerdo de un ejemplo que dio de una suma y de una resta. ¿A eso se refiere? Claro, pero la estrategia de resolución de problemas de Polya tiene 7 pasos. El primero es determinar qué es lo que me están preguntando, cuál es la pregunta. ¿Se acuerdan? Después Sí, determinar cuáles eran los datos. ¿Se acuerdan? La pregunta, los datos, ¿Qué más? la resolución. Ya, pero antes de la resolución tengo que saber qué cosa. ¿Qué es lo que... Ay, si es suma, si es resta. Exactamente, ¿qué operación es la que tengo ¿Qué que operación resolver? matemática? Claro. Y Después de determinar cuál es la operación que tengo que hacer. Después de la operación, no me acuerdo los pasos, pero por deducción, después de saber la operación, con los datos que tengo, coloco los números, Exactamente. hago El ejercicio. el ejercicio. Y después viene Tengo la comprobación. Claro, la comprobación, por ejemplo, ya que una suma, el total que me dio esa suma, la compruebo con los primeros dígitos. Es que no me acuerdo las Sí, palabras pero cómo son, pero ¿cuáles son los pasos nomás? Y en realidad eso. lo interesante en esto es poder determinar los pasos más que decir los nombres técnicos. Eso tenemos tiempo para aprenderlo. Niñas, por favor, enciendan las cámaras. Gracias, Roxana. ¿Ya? Bien. Ya. Hoy día, chiquillas, como ya manejamos cierta estrategia, hoy día vamos a pasar a una etapa distinta, que vamos a ver
cómo vamos a poder determinar en un comienzo cuáles son los requisitos y procedimientos para la atención de las necesidades educativas especiales. Vamos a ver cuáles son las pautas evaluativas para determinar las dificultades del aprendizaje matemático. Recuerden que cuando hablamos de dificultad del aprendizaje matemático nos referimos a DAM, ¿ya? Vamos a partir primero por registrar los criterios que establece el DSM-4 para hablar de las dificultades del aprendizaje matemático, que son los mismos términos que se utilizan en el decreto 170 y bajo el cual se relaciona con el decreto 83, ¿ya? El DSM-4 nos dice, chiquillas, que, perdón, cuando hablamos de una dificultad del aprendizaje matemático, vamos a estar hablando de que la capacidad para realizar el cálculo y que está evaluada mediante pruebas normalizadas, o sea, durante instrumentos que están validados, vamos a tener ciertas consideraciones. O sea, chiquillas, a ver, ¿se acuerdan que nosotros vimos que los estudiantes que presentaban dificultad en el aprendizaje matemático no está relacionado con una discapacidad intelectual? ¿O con qué otra cosa no podemos relacionarlo, Pame, la dificultad del aprendizaje matemático? ¿Cómo qué cosa hay que dejar de lado cuando estamos estableciendo estas dificultades? Que sea, que las dificultades no venga por una lesión cerebral, que sea solo de aprendizaje. Sí. Exactamente, que no esté relacionada con otra causa. Ya. Despejamos por un lado también la discapacidad intelectual, los trastornos sensoriales, ¿ya? Pero principalmente, cuando hablamos de una dificultad del aprendizaje matemático, chiquillas, es algo que tiene un diagnóstico o que está dado por ciertas pruebas que avalan ese resultado. Yo no puedo establecer que un estudiante tiene dificultad en el aprendizaje matemático si no lo he evaluado, ¿ya? Si solamente porque rinde mal en matemáticas, no puedo estar hablando de una dificultad en el aprendizaje matemático. ¿Por qué cree usted, María Eugenia, que no puedo solamente porque observo que realiza mal los ejercicios decir que tiene dificultad en el aprendizaje matemático? ¿Cómo? ¿Por qué cree usted? Supongamos que usted está trabajando en un curso de básica, convencional, porque recordemos que estamos hablando de niños que tienen más de un año de escolarización, que no están en escuela especial, porque si no, no estaríamos hablando de dificultad en el aprendizaje matemático, sería algo secundario, ¿cierto? Si usted ve a un niño que tiene dificultad en matemática, que resuelve mal los ejercicios, ¿usted cree que es suficiente con eso para decir que la dificultad es específica en el área de las matemáticas? Ah, no, pues tiene que haber una evaluación. ¿Por qué? Porque ahí se ve en qué tiene dificultad para comprender o aprender cierto... O sea, ahí se ve el diagnóstico del niño. Ya. Por otro lado, hablamos nosotros de que la dificultad en la matemática, en este caso, es específico en el área de las matemáticas, ¿cierto? ¿Tendríamos que descartar eso también? ¿Que no vaya a tener alteraciones en otras áreas? Sí, hay que ir descartando. ¿Qué cree usted que daría indicadores de que si el estudiante tiene dificultades en todas las áreas? ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué más o menos? Si a ojo clínico, ustedes ya pueden formarse una idea de ciertos elementos. Si un estudiante tiene dificultades en todas las áreas del aprendizaje, social, adaptativamente no se maneja bien tampoco. ¿De qué podríamos estar hablando, por ejemplo? ¿Algo intelectual? Buena respuesta. ¿Por qué? ¿Discapacidad intelectual? Súper bien. ¿Por qué, María Eugenia? Porque ahí se ve que tiene la dificultad para aprender y comprender como las cosas básicas. Exactamente.
lo que debería aprender acorde a su edad. Y también los factores adaptativos, recuerden que cuando, por ejemplo, hay discapacidad intelectual, nosotros tenemos que asociarlo a factores adaptativos que nos presentan un criterio armónico, que no se están desarrollando armónicamente, que tienen un desfase, por ejemplo, en actitudes sociales que deberían tener desarrolladas según su edad. Súper buena respuesta, María Eugenia. En cambio, cuando hablamos de una dificultad en el aprendizaje matemático, tenemos que descartar, como dice María Eugenia, porque nosotros podemos estarnos enfrentando a un estudiante que tiene o discapacidad intelectual, que por eso está rindiendo mal, y no solamente en matemáticas, sino que en otras áreas del aprendizaje. Tenemos que descartar, por un lado, el coeficiente intelectual. Tenemos que descartar. ¿Se acuerdan que también hablamos de que hay estudiantes que por una falla emocional rinden mal en matemáticas? Ya, tenemos que descartar que sean factores emocionales y hay que potenciar el área. En ese caso, Pamela Navarro, ¿tendríamos que potenciar el área de las matemáticas o el área emocional? Ambas. ¿Por qué? Porque depende de la motivación que tenga el niño va a rendir. ¿Ya? ¿Y qué De la podríamos hacer en ese estimulación caso? Sí, de la estimulación también. Súper buena respuesta. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Un plan de apoyo ¿Ya? ¿En qué áreas? en matemática. ¿Para empezar en matemática o emocional? En lo emocional. ¿Por qué? Por lo que le dije, porque si el niño está mal emocionalmente, no va a poner atención. Aunque él puede, y si pone atención va a ser a corto plazo y después va a perder la motivación. Ya. Entonces, y supongamos que después de aplicar un plan de trabajo en el área emocional, ¿qué resultados debería tener si es base de la dificultad emocional que está presentando el estudiante que no rinda bien en matemáticas? ¿Qué esperaría usted? Que su desempeño vaya en ascendencia. Exactamente. Chiquillas, como dice la PAME, lo primero es el respaldo en las habilidades sociales y emocionales. Si yo veo que el estudiante rinde mejor, solamente presento apoyos emocionales y no lo someto al apoyo en matemáticas porque puede resultar contraproducente, ¿ya? Recuerden que muchas personas tienen rechazo a las matemáticas porque creen que no van a rendir bien. Entonces, si uno empieza a establecer mayor grado de inducción hacia las matemáticas, va a haber mayor rechazo. Por eso hay que determinar cuáles son las causas, si efectivamente estamos hablando de una dificultad en el aprendizaje matemático o es otra la razón. ¿Ya? Ya, a ver. Cuando estamos hablando, chiquillas, de dificultad en el aprendizaje matemático, se refiere específicamente a que va a haber un rendimiento académico o que está relacionado, va a haber un rendimiento académico que sea muy bajo en matemáticas. O sea, va a tener muy malas notas en matemáticas. Si estamos hablando, por ejemplo, de un niño que rinda un promedio 4 o 5, lo más probable es que no nos estemos enfrentando a una dificultad en el aprendizaje matemático, que sea otra alteración o que esté rindiendo mal transitoriamente, ¿ya? Por eso hay que determinar las causas, ¿ya? Y también, aparte del rendimiento académico que se ve muy bajo, hay actividades diarias donde se ven como puestas en práctica las habilidades del cálculo que también se van a ver interferidas. Ya no es solo de que en el colegio lo va a ir mal, le va a ir mal. Por ejemplo, si lo mando a comprar, lo más probable es que traiga menos vuelto o que compre la mitad de las cosas, porque también tiene que ver con esos aspectos funcionales de las matemáticas. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. ¿En qué caso sería necesario, digamos, solicitar una evaluación para el niño? Usted dijo recién que si tenía promedio 4 o 5, digamos que podría tener algún problema de aprendizaje, pero podría ser algo súper leve. Claro,
Pero, cuando necesitara ya, como digamos, apoyo ya más específico, ¿en qué caso? Que ya... Mabel, hay ciertas circunstancias en que uno determina que el estudiante tiene dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Para empezar, cuando nosotros ya estamos enfrentando a los estudiantes a cálculo y a operatoria matemática, ¿ya? Les digo, niñas, si estamos trabajando nociones previas al aprendizaje del cálculo, no podemos enfrentar al estudiante a una evaluación de cálculo, ¿ya? ¿Por qué cree usted, Mabel, que no podemos enfrentar a un estudiante antes de que se esté trabajando el cálculo a una evaluación de cálculo? Porque está recién adquiriendo los aprendizajes previos, pues, digamos, las cosas básicas está recién adquiriéndola, entonces no amerita todavía, digamos, que hay que darle el tiempo para que pueda hacer el cálculo. Puede que tenga... Súper buena respuesta. Eso también se aplica a trastorno de la lectura. No podemos hablar de que un estudiante tiene un trastorno a la lectura si nosotros no lo hemos enfrentado al aprendizaje de la lectura, ¿ya? A ver, con respecto a la pregunta, Mabel, usted me pregunta ¿cuánto? O sea, hay como una progresión. Tenemos esta progresión. Recuerden que el aprendizaje de las matemáticas es secuencial y es progresivo, ¿cierto? Entonces, dada esta secuencia y esta progresión, los aprendizajes van a ir siendo cada vez más complejos. Pero yo tengo que tener una base que esté bien desarrollada para poder enfrentar el aprendizaje posterior. Por lo tanto, a ver, yo tengo ciertos aprendizajes que puede que me resulten más complejos, porque son más complejos. Pero si vemos que el estudiante en esta progresión que tiene en el aprendizaje de las matemáticas siempre ha tenido dificultad al enfrentarse a las matemáticas, yo puedo solicitar una evaluación. ¿Ya? ¿Y a quién se le solicita la evaluación? ¿Al docente? Aquí tenemos dos posibilidades de evaluación, chiquilla. O sea, se le informa al docente de aula, porque recuerden que ustedes si trabajan en escuela básica convencional, ustedes trabajan en codocencia con el profesor de aula y con la educadora diferencial. Son las tres profesionales o los tres profesionales que están en sala: la profesora de básica, la profesora de educación especial y la asistente en educación especial. ¿Ya? A ver, la profesora de básica y la asistente técnico en este caso, en la sala de clases, tienen la función de pesquisar dificultades en el aprendizaje, dificultades específicas en el aprendizaje en este caso, ¿ya? Y si usted pesquisa, lo que se tiene que hacer es una derivación, ¿ya? Las profesoras de dificultades del aprendizaje pueden evaluar y diagnosticar. ¿A qué pueden evaluar y diagnosticar las profesoras de educación especial? Con mención en dificultades del aprendizaje a los niños que tienen dificultades en las matemáticas, en la lectura, en la escritura. Los otros profesionales que pueden intervenir en la evaluación de matemática, lectura y escritura son las psicopedagogas, ¿ya? Pero la derivación se hace en conjunto de los profesionales que intervengan con el estudiante, ¿ya? Por ejemplo, hay distintos tests que nos sirven para poder determinar si el estudiante o la estudiante presenta dificultad en el aprendizaje de las matemáticas, ¿ya? Y para determinar si es un trastorno puro o si es secundario a otra alteración que sea más compleja, ¿ya? Nosotros tenemos, primero, ver ciertas características que determinar para poder establecer si es una dificultad en el aprendizaje matemático o si se refiere a alguna dificultad que sea combinada con otra alteración. Hay cierto grado, chiquillas, de dificultades del aprendizaje que se llaman problemas generales del aprendizaje o dificultades generales del aprendizaje. Vane Astorga. ¿Cómo era la pregunta? Todavía no le he preguntado nada. Ahora le voy a preguntar. Pero prenda su micrófono. ¿Qué cree usted que serán las dificultades generales del aprendizaje?
¿Qué es lo que son las dificultades del aprendizaje? Generales del aprendizaje. Pero no de matemática. Generales. ¿Se acuerdan? No sé. Nosotros conocimos ya las dificultades de lectoescritura, ¿cierto? Sí. Y ahora estamos conociendo las de matemática. ¿Qué significará que una persona tiene dificultades generales en el aprendizaje? En todo ámbito. ¿En todo ámbito de qué? Lenguaje, matemática, ¿Qué más? que son las asignaturas más básicas siempre. Lenguaje y matemática. Lenguaje, matemática y escritura. Pero aquí tenemos que hacer tomar conciencia de esto. Cuando hablamos de, no apague su micrófono, de dificultades generales del aprendizaje, como dice la Vane, vamos a hablar de dificultades en las matemáticas, en la lectura y en la escritura. Pero estamos hablando de algo específico en la escolarización, que no atañe a otro ámbito de la vida, ¿ya? No se ven involucradas otras áreas. ¿Podríamos hablar, Vane, de una persona con discapacidad intelectual que esté relacionado con dificultades generales del aprendizaje? Es que el DI también le abarca el tema de la dificultad del aprendizaje como general. Ya, pero en este caso las dificultades en el aprendizaje general, cuando establecemos este diagnóstico, cuando no hay compromiso cognitivo. ¿Se acuerdan que vimos que la dificultad del aprendizaje matemático no tiene un compromiso cognitivo, sino que estaríamos hablando secundario a la discapacidad intelectual? Los trastornos, las dificultades de la lectoescritura también son de base, tampoco son secundarios a discapacidad intelectual. Partiendo de esa premisa, que no puede estar asociado, ¿podríamos decir que una persona con discapacidad intelectual presenta dificultades específicas del aprendizaje o dificultades generales del aprendizaje? Yo creo que específica porque ellos se pueden desenvolver con ayuda del docente o del educador diferencial, con el apoyo. Ellos pueden salir adelante en cualquier tipo de materia que tengan algún tipo de dificultad. Ya. ¿Y qué estaría en compromiso en ese caso? ¿Cuál sería el factor principal que estaría? La motivación. Pero factores que son de más de peso. ¿Cuál es la discapacidad principal? Ahí, el DI. Ya. En ese caso, Vane, las dificultades del aprendizaje son secundarias, no lo olviden. Cuando se hace el diagnóstico de dificultades generales del aprendizaje, estamos hablando de personas que no tienen un compromiso cognitivo, ¿ya? Podemos encontrar estudiantes que tienen dificultades en todas las áreas del aprendizaje sin tener un coeficiente intelectual bajo, ¿ya? A ver, Pame, ¿por qué cree usted que se puede dar esta dificultad general del aprendizaje sin tener un compromiso cognitivo? ¿De dónde puede venir esa dificultad? Puede venir desde la base, desde los cursos más bajos, ¿Ya? como de la prebásica. Desde ahí no se hicieron como las intervenciones adecuadas. Ya, súper buena respuesta. Le voy a dar una respuesta y usted la va a desarrollar la idea, ¿ya? Las personas con síndrome de déficit atencional tienen un coeficiente intelectual normal o sobre lo normal por lo general, pero tienen dificultades generales del aprendizaje, ¿cierto? ¿Por qué cree usted que sucede eso? Ah, no, yo lo decía así como, Ya, pero dígame, yo ya le di el ejemplo para que usted lo desarrolle. Las personas con síndrome de déficit atencional tienen
por lo general tienen dificultades generales del aprendizaje, en todas las áreas del aprendizaje. Por la ¿Qué concentración, creen? ¿Ya? ¿Qué más? por ¿Cuál los es? impulsos, porque no logran contener su energía, entonces quieren desarrollar todo rápido. O también La puede misma ser información que reciben. A ver, María por Eugenia. falta de estimulación temprana. También puede ser por falta de estimulación o de una estimulación adecuada temprana. ¿Por qué, María Eugenia? Pasa cuando los niños nacen con algún tipo de discapacidad, no los estimulan, no los llevan a a un especialista que los orienten a los papás para que los estimulen. Ya, pero en este caso de las personas que tienen síndrome de déficit atencional, estamos viendo de este caso específico, porque recuerden que las personas con síndrome de déficit atencional tienen un cociente intelectual normal o sobre lo normal. Por lo general es así. Como dice la PAME, vamos a ver una alteración a nivel de atención, ¿ya? Hay otras áreas también que se ven muy relacionadas con no acceder al aprendizaje adecuadamente, que tienen que ver con, a ver, tenemos el proceso entero: atención, concentración y memoria. Estas nociones o estas funciones de base son esenciales para todos los aprendizajes. Por lo tanto, niñas, si este proceso no se lleva a cabo o no se desarrolla adecuadamente, voy a tener un descenso en los aprendizajes, ¿ya? Y no tiene que ver con que intelectualmente el estudiante tenga un descenso. Tiene que ver con que ciertas funciones cognitivas no se estén desarrollando o no estén desarrolladas en un buen nivel o en un nivel óptimo que sea para el aprendizaje. María José Valenzuela. ¿Quién se tiene que hacer cargo de afianzar estos procesos? Atención, concentración y memoria. ¿En el ámbito educativo, en los colegios? Ajá, exactamente. En este caso, cuando el niño empieza, por ejemplo, a ir al jardín, el pre-kinder, el kinder tendría que ser la educadora párvulo. ¿Ya? Ya después pasa a educación básica y ahí igual pueden tener apoyo de algún psicólogo o de alguna educadora diferencial o misma la profesora jefe de cada curso, la profesora básica. ¿Cómo podríamos trabajar, por ejemplo, en un estudiante de nivel inicial, de primero, segundo básico, atención, concentración y memoria? ¿Se le ocurre algo, María José? ¿Como en actividades? Sí, como en actividades. Yo creo que esas cosas se pueden desarrollar con juegos. ¿Por qué con juegos? Porque es más significativo para él, entonces, porque cuando uno a un niño le enseña algo como muy tedioso, se aburre y al final no toma ni atención de lo que se está enseñando. Pero no sé, juegos de memoria, memorice, se pueden hacer juegos hasta con PowerPoint, lámina, etcétera. Entonces para él va a ser mucho más entretenido y va a poder adquirir el conocimiento o lo que queremos que queremos nosotras que él logre. ¿Y por qué queremos que logre eso? Para que tenga un buen desarrollo en el crecimiento, o sea, para que pueda ir como pasando de curso y... ¿Y el pasar de curso qué significa? ¿Qué se ha cumplido? Se supone que al pasar, no sé, ahora ya no se ve tanto, pero el pasar de curso es cuando ya se cumplió esa etapa del desarrollo del niño. Ya. ¿O qué otra cosa? ¿El logro de qué? En lo académico, lo cognitivo. Ya. Y por lo general, ¿qué es lo que buscan los docentes en la sala de clase que logre? ¿Qué cosa los estudiantes? Que aprendan. Que aprendan de acuerdo a qué. Recuerden que nosotros en la sala de clases vamos a tener una planificación. Y esa planificación... Bases. ¿Cómo? El currículum que nos entrega el gobierno, o sea, el Ministerio de Educación. Exactamente. Y ese currículum, ¿por qué está formado? ¿Qué tiene incorporado principalmente? Ayuden a la compañera a la que puedan. ¿Los objetivos de aprendizaje? Los objetivos de aprendizaje, justamente.
Nosotros, como dice la María José, tenemos que estimular al estudiante o afianzar las habilidades que estén descendidas para que logre estos objetivos. Recuerden que estos objetivos de aprendizaje, a ver, nosotros los objetivos de aprendizaje vamos a encontrar 3 elementos que son esenciales. Por un lado vamos a encontrar las habilidades, los contenidos que vamos a trabajar en cada una de las unidades de aprendizaje o en el objetivo o en el currículum. Y aparte vamos a encontrar una parte de valoración. ¿Ya? La mayoría de los objetivos que vamos a ver en el currículum oficial tienen que ver con el qué vamos a aprender, cómo lo vamos a aprender y de qué forma lo vamos a aprender. ¿Ya? ¿Y por qué estamos hablando de estos chiquillos ahora? Porque, a ver, vamos a terminar de ver ahora lo de los test que se utilizan para poder evaluar y después vamos a trabajar sobre adecuaciones curriculares, ¿ya? En la página, en el aula virtual, está cargado el decreto 170 y el decreto 83, ¿ya? Yo les voy a hablar a grandes rasgos de los decretos del 170 y del 83, porque eso ya los vieron ustedes en otras asignaturas, ¿cierto? ¿Quién me puede responder? Sí, con la profe de visuales también el decreto 170, el 83 y el 89. ¿Lo están viendo ahora? Ya No, lo el pasamos. año pasado igual. El año pasado igual lo trabajamos. Ayer también, o sea, ayer también, el año pasado también. Ya, ya, a ver, entonces, vamos a ver, primero vamos a terminar de ver lo que son los test de evaluación que nos sirven para poder determinar. Yo les voy mencionando ciertos test y para qué nos sirven. Para que ustedes tengan una idea general, chiquillas, cuando vean un diagnóstico de dificultades del aprendizaje matemático relacionado con discalculia. Recuerden que a calculian ustedes es difícil que lo encuentren porque por lo general es a adultos que ya han tenido enseñanza en las matemáticas y la pierden por alguna lesión cerebral, ¿ya? Pero estos test que yo les voy a hacer mención son los que se aplican estandarizadamente para poder determinar cuál es la dificultad específica que presenta el estudiante en matemática o la estudiante en matemática, ¿ya? Tenemos test, niñas, que son formales y estandarizados. Eso quiere decir que hemos tenido un grupo muestra que es bastante amplio para poder determinar cómo se va comportando un universo de individuos frente a ciertas pruebas, lo que debería manejar en cuanto a matemática y establecer en qué rango de aprendizaje está. Recuerden que eso es lo que hacen los test. Ubicarnos a nosotros en ciertos rangos de aprendizaje o, por ejemplo, los psicométricos, determinar en qué rango de inteligencia estamos. En este caso, las evaluaciones formales de matemáticas nos permiten determinar el dominio que tenemos nosotros de las matemáticas, determinar el rango en el que estamos y decirnos dónde deberíamos estar. O sea, si estamos dentro de la norma, fuera en el sentido de que estemos más bajo o sobre la norma, si estamos más alto que el promedio, ¿ya? Y tenemos además test o pruebas que se pueden hacer en el aula de clases, pero eso es como para confirmar el diagnóstico, no es para establecer un diagnóstico, ¿ya? Recuerden, no podemos establecer un diagnóstico por el solo hecho de que un estudiante no rinda bien en una prueba que se ha hecho al comienzo de año escolar. Esto tiene que ver con factores que son más profundos, ¿ya? Que tienen que ver específicamente con matemáticas para poder descartar cuál es la base de la dificultad, ¿ya? A ver, tenemos para empezar el test de Benton y Luria, que lo que hace este test es evaluar la capacidad del niño para comprender los números y se hace de forma oral y escrita, ¿ya? Tiene un componente de cálculo oral y también ve la capacidad de los niños para contar series numéricas y el razonamiento matemático en cuanto a resolución de problemas. Después tenemos el test de precálculo,
que es el que les mencioné la semana pasada, y el objetivo de esta prueba es poder predecir el rendimiento que va a tener el estudiante en primero y segundo básico. Mabel, ¿se acuerda que usted hace un ratito me preguntó que cuándo podríamos derivar a un estudiante? Ya. Sí. Por lo general a los niños de kinder y primero básico se les aplica la prueba de precálculo y se hace como un pesquisaje masivo para poder determinar si tiene posibilidades de rendir mal en matemática en primero y segundo básico. Se supone que este test, el de precálculo, nos puede decir, a ver, pongamos atención a este estudiante. Ya, ok. ¿Por qué cree usted que no podría servir para eso? ¿O cómo lo podríamos usar? ¿Qué uso le podríamos dar? Se supone que ese test de precálculo me imagino que va a determinar, obviamente, si tiene alguna dificultad y nos va a servir para el futuro, porque si no ponemos como ojo en que tenga alguna dificultad en edad temprana, digamos, cuando son chiquititos, obviamente al pasar el tiempo la dificultad va a ser mayor. Exactamente, súper buena respuesta. Entonces, esta prueba, chicas, está en la biblioteca parece que está incluso en la biblioteca virtual de ENAC con el protocolo. Si ustedes les echan una revisadita a esta prueba, a este manual de precálculo, van a ver que son las mismas nociones prebásicas que están puestas en el cuadernillo de evaluación, ¿ya? Y esto, ¿qué nos dice? Que el estudiante puede rendir bien, regular o mal. Entonces, si nosotros vemos que en el resultado de esta prueba, como dice la Mabel, rinde mal, yo puedo poner ojo y empezar al tiro el trabajo con el estudiante para potenciar las habilidades que están descendidas y así no se enfrente con dificultad al aprendizaje de las matemáticas, ¿ya? Y el predictor que tiene... Disculpe, dígame. ¿Cuál era el primer test que usted nombró antes del test de precálculo? Benton y Luria. Ya, muchas gracias. Pero el Benton y Luria ya es para niños más grandes que están enfrentados ya al aprendizaje de las matemáticas. La prueba de precálculo, como lo dice, es de precálculo. Vemos nociones previas al aprendizaje matemático. Y el objetivo es esencialmente determinar las probabilidades de rendir bien, regular y mal para poder potenciar las áreas que están descendidas, ¿ya? Ya. Después tenemos la prueba de comportamiento matemático, que esta prueba de comportamiento matemático, chiquillas, es súper larga y es súper tediosa. Tiene por un lado todas las pruebas que desarrolla Piaget para ver conservación. ¿Se acuerdan que hablamos de la plasticina, que la hacía pelotita y después la volvía a armar? Tiene los ejemplos de los vasos con agua, tiene unos ejemplos que son con autitos de colores. Hay pruebas, chiquillas, que no se recomiendan pasar más allá de 45 minutos. Por ejemplo, la prueba de comportamiento matemático, si uno la pasara solo de una vez, se demora como 2 horas y media. María Angélica Reyes. Hola. ¿Por qué cree usted que no es recomendable aplicar un test tan largo de una sola vez? Porque los niños se aburren y al final no responden como debiesen responder. ¿Y qué pasa con la aplicación? No dan los resultados que corresponden. Justamente. Porque claro, o sea, tienen un rendimiento, o sea, por lo que yo sé, que los exámenes se hacen pausados, hasta que el niño como que ya ven que ya no está rindiendo, ya, ahí se acaba y después siguen en la siguiente sesión o lo que se le estén haciendo. Súper buena respuesta. Esa es la idea. No podemos aplicar un test que sea muy largo porque los niños se desconcentran, ¿ya? Y los resultados que vamos a tener no van a ser confiables porque van a estar sometidos al aburrimiento, a la tensión. Por otro lado, chiquillas, un elemento que no hay que olvidar es que las evaluaciones de cualquier tipo de evaluación, un test psicométrico, un test de aprendizaje, un test fonoaudiológico, el que sea, no se puede aplicar
a menos de 6 meses de distancia en aplicación entre una toma y otra. ¿Por qué María Eugenia Figueroa no se podría aplicar inferior a 6 meses? Disculpe, profe, me estaba desconcentrada. ¿Menos de los 6 meses de edad? No. Entre ¿Ya? que supongamos que nos aplican una psicometría para poder determinar nuestro coeficiente intelectual. Nuestro coeficiente intelectual es normal y antes de los 6 meses nos vuelven a aplicar de nuevo la misma prueba. ¿Qué va a pasar? Ah, porque pasa el tiempo y puede haber un cambio. Pero en tan poco tiempo, ¿usted cree que puede haber un cambio? ¿Qué es lo más posible que suceda? ¿Puedo yo? María Angélica. Puede ser que los niños se aprenden de memoria y la idea es que pase un lapso, que ellos se les olvide eso para poder volver a evaluar a ver si aprendió Exactamente. algo o sabe algo. Nosotros nos recordamos, sobre todo de los test educativos o de psicometría, chiquillas, nos recordamos de las pruebas. Por lo tanto, no puede pasar tan poco tiempo entre una aplicación y otra porque nos vamos a recordar. Y nos vamos a recordar pensando que respondimos bien y vamos a tener, lo más probable es que tengamos los mismos resultados, pero podemos tener los mismos resultados malos y los mismos resultados buenos, entonces tampoco hay confiabilidad en eso. Pierde la confiabilidad el instrumento, ¿ya? Tenemos otros test que son los que se están aplicando más en educación básica ahora, niñas, en los proyectos de integración, que son los evalúa. ¿Lo han escuchado eso? El evalúa es horriblemente largo la aplicación. Es larguísimo. Y también ese mínimo 4 sesiones para poder aplicar, para someter a un niño o a una niña a evaluación. En matemática está el EVAMAT, que también es muy largo, pero es específico para matemática, ¿ya? Y por otro lado, para comprobar o para poder ser un poquito más específico y riguroso, están las evaluaciones informales, que no se pueden aplicar por sí solas, que son las pruebas o la observación clínica que nosotros hacemos en sala, ¿ya? Y que acompañan a estos test estandarizados, pero no podemos aplicar solamente la evaluación informal, porque eso no es una evaluación que nos permita decir de manera objetiva que el estudiante presenta una dificultad en el aprendizaje matemático, ¿ya? Ya. A ver, y el diagnóstico lo puede hacer la profesora de educación diferencial con mención en dificultades específicas del aprendizaje. ¿Se acuerdan ustedes que las profes de educación especial tienen distintas menciones, cierto? Hay profesoras que tienen menciones en dificultades específicas del aprendizaje, en trastornos del lenguaje, en trastornos de la visión, retos múltiples. En este caso, lo que nos dice el decreto 170 es que para poder establecer el diagnóstico de un estudiante con dificultades en el aprendizaje matemático, lo tiene que hacer la profesora de educación especial con mención en dificultades en el aprendizaje. Y además también lo pueden hacer psicopedagogos o psicopedagogas, ¿ya? Puede estar también en codocencia con las pruebas informales que puedan hacer las profesoras de educación básica y que las pueden aplicar ustedes también en aula, ¿ya? Pero el instrumento que nos sirve como predictor o que nos sirve como indicador de rendimiento son las pruebas estandarizadas de matemáticas que les nombré hace un ratito, ¿ya? Ya. Eso, chicas, en cuanto al diagnóstico y evaluación de las dificultades de las matemáticas. Ahora vamos a hablar un ratito de la tarea del módulo 5, que es el que estamos viendo ahora. Niñas, ¿ustedes han hecho alguna adecuación curricular en alguna asignatura? ¿En qué asignatura? En TDAH. Ay, hicieron una adecuación en síndrome de déficit atencional. Es SDH. TDAH es ya no se usa en el DSM-4. Eso es Así estaba en la asignatura.
No tienen Y que cambiar ese lenguaje, chiquillas, porque eso es trastorno de déficit atencional, es síndrome de déficit atencional, ¿ya? ¿Y qué vieron, María José, de adecuaciones curriculares? igual las adecuaciones las pasaron en el año pasado, pero ahora como que la profe en sí como que no las explicó, solamente nos pidió que hiciéramos, nos dio caso y que viéramos qué adecuación sería correcto, que aparece en el decreto 83. Ya. Entonces hicimos de acceso y de objetivo de aprendizaje. Ya, hicieron de acceso y también hicieron de objetivo. ¿A qué nos referimos con acceso y objetivo? ¿Me pregunta a mí? Sí, sí estamos El de acceso es como del entorno, el de la sala de clase es como, no sé, si el niño se tiene que sentar adelante o que tenga buena luz, sin distracciones. Ya, cuando hablamos de acceso, súper buena respuesta, María José, pero tiene que ver, como la palabra lo dice, con acceder. No acceder. ¿Ya? Tiene que ver con acceder al aprendizaje, a la forma más variada posible que se pueda acceder al aprendizaje, viendo cuáles son las necesidades del estudiante, sin perder de vista eso, ¿ya? Y vieron las que tienen que ver con objetivos del aprendizaje. Pero, ¿qué nos dice, gracias María José, qué nos dice Pamela Navarro, el decreto 83? ¿Cuándo vamos a aplicar una adecuación curricular? Pame. Oh, se le va la señal. Vane Astorga, ayudemos a la Vane. Perdón, Vane, ayudemos a la Pame. ¿Cuándo se realiza una adecuación curricular? ¿En qué momento? Cuando no, profe, se hace una adecuación curricular cuando ya no resulta lo primero, lo que es, porque primero viene, por lo que yo entendí, claro. en el DUA, ¿o no? Ay, no. Y después del DUA se hacía la adecuación curricular. ¿Cómo después del DUA? Con la profe igual de visual estamos viendo eso, que primero dijo como el objetivo siempre va para toda la clase, para todos los niños, ahí uno aplicaba el DUA. Ya después, ¿Y cómo aplica el DUA? ¿Qué es aplicar el DUA? ¿Qué es el DUA? Diseño universal de aprendizaje. Exacto. ¿Cómo Se aplica a ver si me acuerdo, el decreto 83 se aplica cuando ya se hace una evaluación, primero al grupo entero, al grupo completo del curso, y después va haciéndose de forma grupal, así, y ya cuando se ve que hay un niño o más niños, ahí se hacen las adecuaciones. A ver, sí, tienen una idea general de lo que es el DUA, chiquilla. El DUA es una estrategia, pero no es una estrategia por excelencia, no es como la más pulenta de las estrategias. La diferencia del DUA y por qué se está implementando es porque nos da esta posibilidad de acceso, como dice la María Eugenia, ¿ya? Hay 1000 estrategias que nosotros podemos utilizar, pero el diseño universal del aprendizaje tiene que ver con esta posibilidad de que hay que darle a los estudiantes de poder acceder al aprendizaje, ¿ya? Y acceder mirándolo desde de que las personas somos sujetos de derecho, ¿ya? El decreto 83 podría ser sin el DUA, podría ser sin esa estrategia. Lo que nosotros vemos en el DUA es la diversificación de las posibilidades de entregar el acceso a la educación con equidad principalmente, ¿ya? En el decreto 83, niñas, nosotros tenemos pilares DUA, pero son pilares DUA. Si nosotros profundizamos un poco en el decreto 83, el DUA no se baja completamente. Hay ciertas alternativas. Hay otras estrategias, por ejemplo, que
a nosotros para matemáticas nos sirven en función del estudiante como un sujeto individual que enfrenta el aprendizaje de manera diversa, ¿ya? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando nosotros hablamos de dificultad en el aprendizaje matemático, estamos hablando de elementos que son súper específicos, ¿ya? Como decían ustedes en conjunto, el DUA es una diversificación de la enseñanza. Cuando nosotros aplicamos DUA, partimos de la base de que hay que estar enfrentando todas las percepciones y que por lo menos una de las percepciones que nosotros estemos atacando, ya sea visual, auditiva, kinestésica, motora, alguna de estas percepciones se va a activar y va a permitir que el estudiante aprenda. Por eso se habla de un diagnóstico general, pero no significa que yo esté evaluando a los estudiantes uno por uno, ¿ya? Cuando a pesar de toda la diversificación que yo haga, utilizando estos conceptos que están bajo los pilares del DUA, no me den resultado con algún estudiante, ahí recién yo voy a hacer adecuaciones. Las adecuaciones de objetivos, chiquillas, tienen que ver con que yo puedo bajar o el contenido o bajar la complejidad de la habilidad. En el último caso, yo puedo eliminar objetivos. En último caso, cuando ya sea de mucha complejidad para el estudiante. Y también en educación especial, niñas, ahora en las escuelas estamos trabajando con priorización de aprendizaje, que es lo mismo que se va a enfocar ahora por que está bajando los niveles de escolaridad de los estudiantes porque estamos con la pandemia, ¿ya? Priorización tiene que ver con determinar cuáles son los aprendizajes esenciales y seguir trabajando solo con esos aprendizajes, que son la base para otros aprendizajes que son más complejos, ¿ya? En este caso, Mabel, en matemática, ¿cuáles aprendizajes serían esenciales, por ejemplo? ¿Cuáles cree usted que serían esenciales en matemática? Bueno, depende del curso, pero me imagino que como base... En todos los cursos, ¿cuáles son esenciales? El reconocimiento de números, ¿ya? Reconocimiento ay, no sé cómo se dice cuando es más, menos... Símbolos matemáticos, lenguaje matemático. ¿Y claro, qué es lo que nosotros tratamos de desarrollar en matemática principalmente? El pensamiento lógico. El razonamiento lógico matemático. Súper buena respuesta. Nosotros tenemos estos elementos que, por ejemplo, cuando estamos enfrentándonos a decidir qué es lo principal, cuáles son los objetivos que no podemos dejar atrás, es pensar en estas cosas. Yo, para que el estudiante pueda rendir bien en matemáticas, mis objetivos prioritarios serían estos. Trabajar nociones de base matemática, desarrollar el razonamiento lógico matemático, impulsar la resolución de problemas, ¿ya? Y cuando nosotros, después de aplicar esta gama de actividades o gama de estrategias que pudimos haber utilizado para poder hacer que el aprendizaje fuera variado y no nos dio resultado nada, ahí modificamos el objetivo o eliminamos objetivos. Pero es muy difícil eliminar un objetivo, sobre todo en matemática, porque recuerden que tenemos esta secuencia y progresión, que necesitamos lo que viene antes para poder trabajar lo que viene después, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora, chiquillas, nosotras, y si lo pudieron revisar, ustedes tienen una tarea, que la vamos a ver ahora un poquito, pero que la vamos a desarrollar en la clase del jueves, ¿ya? Con nota. Y la tarea dice lo siguiente. Consiste en la realización de adecuaciones o adaptaciones a una planificación del subsector de matemática, ¿ya? Leer atentamente la planificación, analizarla reconociendo los contenidos y habilidades que se potencian en los estudiantes. A ver, chicas,
María José, a ver, mencióneme una habilidad. Reconocer, ¿Ya? A ver, deme un contenido. ¿Reconocer qué cosa? reconocer número y cantidad. Súper buena. Ya. ¿Cuál es la habilidad ahí, Mabel? Perdón que estaba comiendo. Ajá. La habilidad es reconocer, pues. ¿Ya? María Eugenia, ¿cuál es el contenido? Número y cantidades. Ya. Muy bien, chiquillas. Nosotros tenemos que poder determinar. Hola, Vane. Eso parece que incluso esto nosotros lo trabajamos en material didáctico. ¿Se acuerdan? Que vimos reconocer en un objetivo la habilidad, el contenido y la situación. ¿Se acuerdan? Lo que vamos a hacer acá, chiquillas, cuando nosotros hablamos de adaptar un objetivo, lo que tenemos que hacer es bajar principalmente la complejidad de la habilidad que se está trabajando. Tenemos que mantener la habilidad, podemos bajar la complejidad, pero la habilidad se tiene que mantener. Por ejemplo, supongamos que les voy a dar un ejemplo de un objetivo de lectura, ¿ya? Yo tengo la habilidad que es comprender diferentes textos. Comprender diferentes textos, diferentes tipos de textos, extrayendo información explícita o implícita. Ese sería el objetivo, ¿ya? Comprender diferentes textos, extrayendo información explícita o implícita. Tengo la comprensión es la habilidad, diferentes textos es el contenido y la situación es de manera explícita e implícita. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Porque si no se acuerdan es golpe bajo, porque lo trabajamos profundamente en recursos didácticos. A ver, cuando yo hago una adecuación curricular, chiquillas, según lo que dice el decreto 83, según las orientaciones del decreto 83, yo me puedo bajar hasta 2 cursos. Si el estudiante va en cuarto, puedo disminuir hasta segundo básico en los objetivos de trabajo, ¿ya? Entonces, tengo que mantener la habilidad que sería la comprensión. Voy a mantener el contenido, que es distintos textos. Y en este caso, la situación que nos dice información explícita o explícita, yo lo puedo bajar. ¿De qué forma? Por ejemplo, si dice comprensión de textos y veo que mi estudiante tiene dificultad para comprender textos, yo puedo ir separando los textos. ¿Cómo separo un texto, Roxana? ¿Cómo está compuesto un texto de partida? Pongamos que un poema. Párrafo, estrofa. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo se llama? En vez de los párrafos, ¿cómo se llaman los párrafos de un poema? ¿Cómo? Los versos. Los versos, justamente. Y cada verso está compuesto por, perdón, se llaman estrofas. Y cada estrofa está compuesta por Versos. Exacto. Entonces, supongamos que voy a cambiar el objetivo, comprender distintos poemas, extrayendo información explícita y implícita. Si veo que el estudiante no logra comprender un poema, ¿a qué me puedo bajar, María José? A un cuento. Con el mismo poema. Con el mismo poema. Partiendo de la base que las partes componen un todo. ¿Cómo no entendí? ¿Cuáles son las partes del poema? Los versos y las estrofas que dijo la compañera. Ya. Estrofa y verso. Si veo que el estudiante no logra comprender el poema completo, ¿qué puedo hacer? Dividirlo. ¿Ya? ¿En qué? En estrofas.
Ya, entonces, ¿cómo podría ser mi objetivo? Identificar... Comprender, no cambiamos no estamos cambiando la habilidad. comprender las estrofas de un poema. ¿Ya? Y si vemos que no puede extraer información implícita, recuerden que la información implícita es lo que yo tengo que hacer buscando dentro del texto. ¿Ya? Ya, si no logra comprender información implícita, ¿qué tipo de información le podría pedir que encuentre? ¿Cómo se llama la información que está ahí, que se puede leer, que la puedo extraer sin necesidad de buscar, de profundizar? Palabras. A ver, tenemos dos tipos de información. Implícita, que es lo que hay que indagar, y explícita, que es lo que está a la vista, con lectura simple. ¿Qué tipo de información le podríamos pedir si no logra indagar o profundizar en el aprendizaje? La que no es implícita. La explícita, profe. Exactamente, la explícita. Entonces tenemos comprender estrofas de un poema extrayendo información explícita. Eso es una adecuación de objetivo. Mantuvimos la habilidad, mantuvimos el contenido, pero bajamos la complejidad. ¿Sí? ¿Les queda claro, niñas? ¿Sí o no? Sí, a mí sí me queda claro. Ahora sí. Y los objetivos de aprendizaje, hay unos que me fijo que son largos. ¿Esos se pueden dividir en dos partes? ¿Qué estaríamos haciendo ahí? Ahí, pero eso es adecuar. ¿Pero qué tipo de adecuación? Objetivo. Sí, pero, niñas, cuando uno hace cierta adecuación, por ejemplo, esa adecuación que está hablando la Mabel de separar el objetivo, también es el acceso. O sea, yo le decía, cuando recién la María José habló de esto de acceso a la información, no es solo con que yo pueda moverme libremente por la sala o estar más cerca de la pizarra. Separar el objetivo, dividirlo en dos, eso también es de acceso a la información, no solamente de acceso al medio físico, ¿ya? Porque aquí lo que estoy haciendo es separar para dar la posibilidad del acceso a la información, al aprendizaje, ¿ya? Hacer adecuaciones, niñas, no es fácil, porque uno tiene que determinar cuál es la prioridad que le va a dar al aprendizaje. Así que, a ver, lo que necesito es que ustedes para el jueves revisen el documento que está en la página, en aula virtual, ¿ya? Que saquen las preguntas, todas tienen que trabajar con el mismo ejemplo. Hay una clase que tiene elementos que nos pueden servir para desarrollar una adecuación. El aprendizaje esperado, niñas, dice acá: asocian las operaciones de adición y sustracción con distintos tipos de acciones y calculan sus resultados en forma mental o escrita. Aquí el aprendizaje esperado es súper largo, ¿ya? Y la habilidad de identificar, analizar y resolver. Eso tienen que aplicarlo, pero no está de manera tácita, no está de manera expresa en el objetivo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que hacer una adecuación al objetivo de aprendizaje. Y necesito que revisen la clase que está propuesta acá, que son es la didáctica de una clase completa, y que vean cuáles son las actividades que se le han propuesto al estudiante acá, por si tienen dudas, porque se les van a presentar dudas, ¿ya? A lo mejor van a tener dudas en cuanto a la profundización de las actividades, entonces vamos a ir desarrollando la adecuación entre todas. Así, aunque lleguemos a la misma adecuación, lo vamos a hacer entre todas para que después ustedes hagan una específica cada una, ¿ya? Pero la vamos a trabajar porque, como les digo, hacer una adecuación no es fácil porque no podemos eliminar partes del objetivo. Lo que tenemos que hacer es bajarlo en complejidad para que el estudiante siga accediendo a la información, siga accediendo al aprendizaje, ¿ya?
¿Prefieren que lo hagamos así o cada una lo hace y lo entrega nomás? Porque considero que van a tener posibilidades de rendir mejor en el trabajo si lo hacemos entre todas como un ejercicio el jueves. ¿Ya? María José. No, iba a decir que entre todas. Más mejor. Sí. Ya, entonces, tienen que revisar el objetivo de aprendizaje, o sea, la clase entera. Y les voy a pedir otra cosa. Este objetivo dice que es de segundo básico, por lo tanto, nosotros no nos podemos devolver hasta kinder, porque eso sería prebásica. ¿Se fijan? Lo que nos dice el 83 por temporalidad. En cuanto a las orientaciones, le hablo yo, chiquilla. A ver, si uno quiere profundizar más en el decreto 83, niñas, se tiene que ir a las orientaciones del decreto 83, porque en el decreto 83 habla más de pilares del diseño universal del aprendizaje y la diversificación de la enseñanza que orientaciones técnicas, ¿ya? No recuerdo si en aula virtual, en el módulo 5 está la orientación técnica del decreto 83, las voy a buscar. Pero revisen objetivos de matemática que sean similares a este, pero de primero básico, para ver si podemos bajarnos un poquito y para que vamos entendiendo mejor cómo se desarrollan las actividades en cuanto a priorización, ¿ya? Y nos juntamos el martes entonces, perdón, no, el jueves, a las 19. Pero con esa información, revisen, dígame. En el módulo 5 hay hay un PPT de orientaciones. Sí, pero no, es lo que trabajamos ahora. Las orientaciones técnicas, niñas, del decreto 83, ya. Lo voy a buscar y se los voy a compartir, ¿ya? Porque ahí es más específico de lo que dice el decreto, para que tengan claro. Pero les insisto, las adecuaciones curriculares hay que aprender a hacerlas porque no son fáciles, ¿ya? Y en definitiva, las adecuaciones curriculares las hace la profe de educación general básica o la profe de educación especial, pero ustedes tienen que aprender a leer adecuaciones curriculares para que sepan, por ejemplo, cuál habilidad es la que sigue o cuál es el contenido más complejo o más bajo para que ustedes puedan ayudar al estudiante, apoyarlo, ¿ya? Por eso es importante que ustedes manejen adecuaciones curriculares. Pero esta actividad no la vamos a evaluar sin primero saber hacer adecuaciones, pues tienen que aprender a hacerlas. Así que el jueves vamos a aprender a adecuar, ¿ya? ¿Ok? Ya. Nos vemos el jueves entonces, niñitas. Ya, cuídense mucho, que estén bien. Chao, profe. Perfecto. Chao, Adiós. chicas.